Tras las huellas del Maestro. Seguimos tras las huellas del Maestro, según el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tomar la palabra y la vamos a abrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y vamos a leer dos versículos, el 28 y el 29. Marcos 3, 28, 29. Vamos a tocar un tema que es controversial a la medida que se le ha dado muy mala interpretación, pero que es muy importante, como todo lo que hay en la palabra del Señor, que lo tengamos bien claro. Esto es doctrina. Se llama el pecado imperdonable. ¿Ha escuchado usted hablar del pecado imperdonable? Hoy vamos a tratar este tema bien importante. El Señor Jesús había estado, tenga su Biblia ahí abierta, el Señor Jesús había estado predicando en todos los lugares. Ahora llega aquí, en este lugar donde está en Marcos capítulo 3, y no solamente está predicando con autoridad, sino que está echando fuera demonios. Recuerda que lo habíamos dejado ahí. Está echando fuera demonios, y echando fuera demonios, los escribas se acercan y le dicen: este está echando fuera espíritus inmundos por Belcebú. Le atribuyen a Belcebú la obra de Dios. Y el Señor Jesús, de una manera contundente, está aún pasando por encima de las críticas y haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. A veces nosotros vemos la obra de Dios ejecutarse y estamos atribuyéndosela, a otras personas o a otras situaciones. Oh, es que yo sí soy de buenas. No, no eres de buenas. No eres de buenas, no. Tienes a un Dios que te ama. ¿Sí? Es que de verdad le caí lo más de bien al jefe. Sí, Dios colocó gracia en ti para que ese hombre o esa mujer que es tu jefe te mirara de una manera especial. ¿Ves? Y nos olvidamos de atribuirle las cosas a Dios, y así están los escribas atribuyendo cosas y cosas. Entonces el Señor le responde a ellos de esta manera: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Cuánto es que tiene perdón? No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Padre, pedimos que hables a nuestras vidas. Pedimos que en el nombre de Jesús no solamente podamos tener el entendimiento, sino que tu palabra genere claridad a nuestro corazón, Señor, y pueda acentuarnos en la fe y pueda remontarnos, Dios, mucho más allá, Señor, de lo que hasta ahora hemos podido ver en ti, Señor. Así que, por favor, háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, imagínese el conflicto que se está formando allí, pero el Evangelio de Mateo nos relata un poco más el asunto. En Mateo 12:28, se lo leo, Mateo 12:28, es la misma charla, pero pone unas palabras de Jesús. El Señor Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, en Mateo el Señor está aclarando que es por el poder ¿de quién? Del Espíritu. La palabra del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice: como Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret y con Espíritu Santo, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo el ministerio del Señor Jesús radica en el poder, en la dependencia del Espíritu de Dios. Y cuando está echando fuera demonios, Él les está aclarando, le está diciendo: yo echo fuera demonios no por mí siquiera, sino los echo fuera por el poder del Espíritu de Dios. Pero a la gente les resulta más fácil creer en cualquier cosa que en Dios. La gente puede creer que si van al agua bendita, que si van al riego, que si van a no sé qué, que si consultan esto, van a echarlo fuera, las malas energías, pero no buscan la fuente que es Dios y su Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice: no, esto no es mío, es del Espíritu de Dios. Luego hay otro pasaje en Mateo 12:32, en el mismo capítulo más bien, en otro versículo, donde el Señor me deja un poco confundido, y por favor discúlpeme, porque
no puedo entender, quizás ustedes me ayuden a comprender este pasaje. El Señor sigue hablando con ellos y les dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué estoy confundido? Pues estoy confundido porque para mí el Señor Jesús es trascendental, es importante. Porque para mí el Señor Jesús es Dios. Para mí el Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él es el que está hablando. Y está diciendo: si quiere, hablen de mí. Blasfemen contra mí. No tienen mucho problema. El problema lo van a tener ustedes cuando se metan con el Espíritu Santo. Pero Señor, disculpa, nosotros te respetamos. Dijo: sí, yo sé que usted me respeta, pero si quiere, háganlo. Pero con el Espíritu Santo no se metan. Porque si se meten con el Espíritu Santo, eso no les va a ser perdonado ni en esta vida, ni en la otra. ¡Ah, Señor! Y entonces, cuando yo veo ese panorama, Carlos, yo tengo susto. Discúlpeme, yo les soy honesto, tengo susto. ¿Y sabes por qué tengo susto? Porque yo hablé contra el Espíritu Santo. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es una calumnia. Una blasfemia es una mentira. Una blasfemia es hablar incorrectamente de alguien, y alguien que tiene dignidad como el Espíritu de Dios. Yo sé que solamente soy yo los veo a ustedes y me siento como el más vil pecador. Entonces aparecía embarazada la hija, la vecina, y decía: ay, eso tuvo que haber sido el Espíritu Santo. Nadie lo dijo, ¿cierto? Los que se ríen saben de qué estoy hablando. ¿Eso es una blasfemia contra el Espíritu? Ya que no tenemos oportunidad, la tenemos perdida. Así como la estoy viendo, no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? No, eso sería por obra y gracia del Espíritu Santo, y atribuimos cualquier cosa y hablamos ligeramente. Eso sería porque el Espíritu Santo, que no sé qué y que sí sé cuándo, y somos ligeros para hablar. Pero ignoramos que hay verdades del reino que están ahí. Pero ya lo hicimos. Ahora, Señor, ayúdame a entender cómo es eso, que contra ti se pueden hacer cosas, pero contra el Espíritu no. ¿Qué es realmente lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que realmente nos quiere dar a entender el Señor Jesús? Porque este pasaje ha sido mal interpretado muchas veces. Y de alguna manera los predicadores hemos tratado de mandar a medio mundo al infierno, usando una mala interpretación de la Escritura. Y entonces nos olvidamos que hay un Dios de oportunidades. Bueno, ese es el Dios que yo conozco, no sé si usted lo conoce. Yo conozco un Dios que cae a alguien y sabe qué hace, extiende la mano para restaurarlo. Yo conozco un Dios que tiene, no sé en qué forma de ver las personas, porque hay un hombre que está ungido con el Espíritu Santo que se llama David. Es un hombre que respalda, y el hombre va, se fija en la vecina, viene, la trae, la acuesta en su cama, la embaraza, le mata el esposo y todo, y dice que ese es muy correcto. Dice que él tiene un corazón conforme a Dios. ¿Usted miraría a David de la misma manera como lo ve Dios? No. Hijo del diablo, que se pudra. Pero Dios dice que Él tiene un corazón conforme a Dios, y yo le creo al Señor. Entonces, ese es el Dios que yo conozco. Pero cuando leo esto, digo: Señor, está cerrando la oportunidad para que unas personas se arrepientan. Porque yo le fallé al Espíritu Santo. Porque aún muchas veces uno, siendo cristiano, es mal hablado y sigue cayendo en los mismos errores. Para entender esto, es necesario que tengamos bien claro cuál es la obra del Señor Jesús y la del Espíritu Santo. Porque cada uno tiene una función, ¿sabía usted? El Padre es el creador de todas las cosas. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice Santiago que es el Padre de lo invisible. Él creó lo visible y lo invisible. Es creador absoluto de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el oficio del Hijo? ¿Cuál es el propósito del Hijo?
Nosotros podemos atribuirle al Hijo muchas cosas, pero realmente el propósito de Él es uno solo. Era venir a la tierra a dar su vida ¿por quién? Por todos los hombres de todas las generaciones que fueran después de Él. Eso es el propósito del Hijo. Venir y en carne morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga. Ese es el propósito. Es que el Señor Jesús vino a fundar una iglesia. ¿A dónde dice eso? Nunca. Él no vino a fundar una iglesia. Él vino a compartir las buenas noticias. Todo el que en mí cree tendrá vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Así de sencillo. Esa es la función del Señor Jesús. No era fácil, por supuesto. Ir a la cruz no era fácil, pero fue a la cruz y murió. Y no solamente murió, sino que se levantó de los muertos para mostrarnos que después de la muerte había algo mucho mejor. Pero nosotros a veces estamos tan aferrados en la vida que no hemos entendido que nuestro paso por la tierra es efímero, que sin importar cuántos días vivamos aquí, nos vamos a morir. No es una profecía, Maidelis, pero si quieres se la digo en lenguas: te vas a morir. Bueno, no me diga amén. Ella no se va a morir. Pero ustedes sí, el resto se van a morir. Es más, yo creo que hasta yo me voy a morir. Hoy amanecí con fe. Claro, nos vamos a morir, porque como dijo el cantante ese de música popular, nadie es eterno en el mundo. Me acordé de un versículo. Claro, por supuesto que nos vamos a morir. Habrá un día que dejemos de existir, un día que partiremos, y ese día encontraremos realmente cuál es el resultado de nuestra fe. Ese día seremos confrontados si realmente creímos o no creímos. El asunto es que no podemos dejarlo para el último día. O sea, usted no puede, después de que esté en el avión y esté volando, decir: bueno, ¿y para dónde va este avión? No, usted tiene que comprar su tiquete. ¿Cuándo? Antes, con antelación, tiene que tener comprado su tiquete para que cuando se suba al avión tenga la seguridad de que va al destino al cual usted escogió. Así es la fe en Cristo. No es solamente decir que murió y resucitó. Usted compra su tiquete estando aquí en la tierra. Usted se asegura aquí, y el día que fallezca, el día que deje ya de funcionar en ese cuerpo humano, ese día usted tiene su tiquete asegurado para irse a la eternidad con Él. Él dijo que se iba adelante a preparar un lugar, porque dijo: donde yo esté, también quiero que ustedes estén. Ay, a mí eso me da alegría. Bueno, sigan poniendo esa cara, yo sigo alegre, no importa. Esa es la función ¿de quién? Del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu? La función del Espíritu es un poco más de labor, de trabajo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. Que Dios nos dé sabiduría para encontrar cuál es el pecado imperdonable. Juan 16, del 7 al 11. Voy a invitar a Maideles más seguido a Curto. Mire, casi no consigue a Juan. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función ¿de quién? Del Espíritu. Una de las funciones, porque tiene otras. Una de las funciones del Espíritu Santo. Pero ahí es donde estamos desenredando nuestra madeja. Porque el Señor Jesús dice: yo hago mi obra y me voy. ¿Cuál es la obra? Muere, resucita, da testimonio de la evidencia del reino y se va. Se sienta a la diestra del Padre. Pero dijo: yo les dejaré otro Consolador, el Espíritu de vida, el cual el mundo no puede ver, porque no es para el mundo, es para los que se atrevan a creer en el Hijo. Pero ahí es donde viene el asunto. ¿Quién te presentó a Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez por qué crees en el Hijo de Dios?
Ay, es que la vecina llegaba y me golpeaba, y qué vieja tan cansona, pero gloria a Dios que me predico. Sí, ella hizo una función. Pero algo que debemos tener claro es que los hombres no cambiamos a nadie. Jamás. Usted ame a su hijo. Quiera que él haga lo mejor de lo mejor. Dele cantaleta, dele lo que sea, eduque, lo consienta, lo bueno. El trato que usted considere que sea necesario para él. Pero déjame decirle que usted está influenciando la vida de su hijo, pero no lo cambia. Solamente Dios tiene la potestad de cambiar el corazón de los seres humanos. Solo Dios. Y cuando uno conoce al Señor, eso uno dice, es que la palabra de Dios dice, y cree que entre más le ponga así como énfasis, porque el Señor dice en su palabra, como que la gente como que le va a entrar con más fuerza no, es cierto que la palabra de Dios es viva y eficaz, y también es bien cierto que la palabra de Dios no volverá vacía. Pero si el Espíritu no convence, no hay absolutamente nada. ¿Y de qué es que nos convence? De pecado. Ahora, cuando se trata de pecado, pues realmente todos sabemos lo que es pecado, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es pecado. Yo les he dicho una y otra vez, usted no necesita conocer la Biblia para saber lo que es pecado, ¿cierto? Entonces, va a entrar esa pareja a la residencia y dice, ay, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de las residencias? No dice nada. Búsquela, no dice nada. No, pero entran ¿cómo? Escondidos. ¿Por qué entran escondidos? ¿Cierto? Nadie llama, mami, no ponga a calentar la comida, que es que estoy en una residencia. Mami, esta noche no llego, que es que me cogió la tarde y estoy en el prostíbulo. No. Le va a decir alguna cosa, va a argumentar, porque sabe que lo que está haciendo, ¿qué es? Malo. Y no conoce la Biblia. ¿Cierto? No conoce la Biblia. No se enorgullece de algo porque sabe que lo que está haciendo es mal. Todos sabemos, tenemos una ley en nuestro corazón. El Señor nos puso en esta tierra a todos los seres humanos con una ley inscrita en nuestros corazones, donde sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. El homosexual puede alegar su feminidad y todo lo que sea, pero cada vez que va al baño sus genitales le recuerdan que no es su naturaleza. Y él se levanta y alega y discute, pero él sabe que no es así. Él sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, el saberlo no altera para nada nuestras decisiones, porque nos aferramos a nuestros ideales. El asunto es cuando el Espíritu Santo interviene. Porque cuando el Espíritu Santo interviene, no solamente tienes el conocimiento del pecado, sino que ahora sientes dolor en el corazón por estar haciendo algo que está en contra de lo establecido por Dios. Y aún puede que no conozcas la palabra, pero ya el Espíritu empieza de alguna manera a hacerte sentir culpable. Ya no es lo mismo saber que estoy haciendo lo malo que sentirme culpable, y que sin lugar a dudas viene algo de parte de Dios para mi vida que no me va a agradar. Es cuando la Biblia habla de compungir. Se compunge de corazón. Entonces ya no reconoces que estás haciendo algo malo solamente. Ahora sientes el deseo de liberarte de eso malo. Sientes el deseo de dejar eso. Esa es la obra del Espíritu. Mientras el Espíritu no obre de esa manera, nosotros tendremos buenos propósitos. ¿Y saben cuáles son los buenos propósitos? No vuelvo a tomar. ¿Por qué? No vuelvo. Es que el pastor le lavó el cerebro. No, el pastor no le lavó el cerebro. No vuelvo a tomar, no quiero tomar más. Y empieza a contar. Ya llevo un mes sin tomar. ¡Wow! Ya llevo tanto sin tomar. Está pagando, es como una pena ahí, está como... Y el día que se descansa, ese día se vuelve loco. ¿Por qué? Porque es el propósito de él. Pero cuando el Espíritu me convence de que el alcohol no solamente está afectando mi vida, mis finanzas, mi salud, mi familia, cuando es el Espíritu el que me lleva a un arrepentimiento genuino, entonces ahora voy delante del Padre y le digo: Señor, tengo un problema tremendo. Quiero dejar esto.
Perdona mi pecado y mi maldad y libérame de este yugo que oprime mi corazón. Y es cuando la persona primero recibe perdón de sus pecados. Segundo, recibe liberación de la opresión satánica. Tercero, recibe vida eterna. Cambia su vida. Ahora ya no está diciendo cuántos días llevo sin tomar, sino cada vez que se acuerda de dónde lo sacó el Señor, dice: gloria a Dios que fue el que me rescató. Ahora ve la vida de una manera diferente. Esa es la obra del Espíritu. Con cualquier pecado, alcoholismo, sexo, lo que sea, es la obra del Espíritu. Entonces, ¿de qué más convence el Espíritu? De justicia y de juicio. De justicia dice: porque yo voy al Padre. De justicia, sí, nos convence de que sin lugar a dudas Dios es justo, su Hijo murió y ahora está sentado a la diestra del Padre, y todo el que en Él crea también se sentará al lado de Él. Gloria al Señor, sentados en lugares celestiales junto con el Hijo amado de Dios. De juicio, porque Satanás ya ha sido juzgado, dice. O sea, hay un Dios que ama, pero hay un Dios que también dará su pago al debido tiempo. La Biblia dice en Nahum capítulo 2 versículo 3 que el Señor no dará por inocente al culpable. Esa es la obra del Espíritu. Él los convence de que si usted toma la decisión correcta, se arrepiente, va al cielo, que Dios le recompensará, y que si no, pues básicamente tendrá que asumir las consecuencias de su testarudez. Esa es la obra del Espíritu. Entonces, cuando miramos la obra de cada uno de ellos, encontramos algo. Que el pecado imperdonable realmente, ¿sabe cuál es? No es hablar mal del Espíritu Santo, porque si no, no tendríamos opción. Porque la mayoría hemos hablado mal del Espíritu Santo. El pecado imperdonable es la incredulidad. La incredulidad. ¿Por qué? Dice Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8. Hebreos 3 del 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo es el que enternece nuestro corazón. Es el que quebranta nuestro corazón, el que nos hace compungir, que salgan lágrimas, ¿sí? Una cosa, y discúlpeme, cuento algo de mi vida, una cosa era estar en la tienda todo borracho y decir: no, hermano, yo no vuelvo a tomar. Esta es la última que me pego y ya, no más. ¿Por qué? Porque me está haciendo daño, porque me estoy gastando la plata, porque mi familia... Bueno, los argumentos siempre estarán ahí. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el Espíritu de Dios te toque y tú vayas y quebrantes tu corazón delante del Señor y le digas: ya no quiero vivir más así. Y le digas: Señor, ya no quiero más esta vida. Porque enseguida el amor de Dios te arropa. Porque tienes un Dios que no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Un Dios que dice: ¿dónde están los que te condenan? ¿No están? Yo tampoco te condeno. Un Dios que siempre tiene los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte y amarte, porque nunca te ha dejado de amar. Entonces, cuando tú rechazas al Espíritu Santo, estás rechazando al único que puede llevarte al arrepentimiento. Estás rechazando al único que puede presentarte a Jesús como es, el Dios de misericordia en tu vida. Cuando rechazas al Espíritu Santo, estás perdiendo la gran oportunidad de haberte puesto en paz con Dios. Por lo tanto, no tienes arrepentimiento. Por lo tanto, no tienes perdón para tus pecados. Y como no tienes ni arrepentimiento ni perdón para tus pecados, estás en condenación. En este mundo y en el otro. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? No, de los que rechazaron al Espíritu. Porque si es para hablar cosas malas, todos hemos hecho cosas malas. Ya hablamos mal del Espíritu Santo. ¿Hemos hablado mal de los pastores? ¿Cuántos han hablado aquí mal de un pastor? Levanten la mano, por favor. ¿Alguien que me haga una listica ahí? Esas personas toca llevarlas de lejos.
Sí, él me dice, no, sí, uno los va. Claro, yo también hablé mal de la iglesia, hablé mal de los pastores, hablé, mejor dicho, más de lo que tenía que hablar 1000 veces. Y si fuera por mi lengua no tendría ninguna oportunidad. Pero ahí es cuando entra el Espíritu de Dios y te lleva a un cambio, te lleva a la forma diferente, enternece tu corazón. Pero cuando lo rechazas, dice, se endurece el corazón. Entonces, cuando se endurece el corazón, no importa, oígame bien, no importa cuántos sermones usted escuche. Hay gente especialista en escuchar sermones. Todo el día usted llega a la casa y está escuchando a un predicador, está escuchando al otro. Y no es que sea malo, lo malo es que usted se vuelva un religioso que solamente escucha sermones. Lo malo es que nosotros no tengamos realmente claro cómo es nuestra comunión real con Dios. Entonces simplemente escuchen la palabra, sabes de todo. Lo único que no sabes es arrepentirte porque tu corazón se ha endurecido. Ya nada te conmueve, ya nada te cambia, ya nada, no. Entonces es la queja que tiene el Señor en Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer. Ahora tienes el corazón como una piedra. Antes entrabas a la iglesia y escuchabas ese coro y ¡ay! Ya entraba llorando. ¡Ay! Ahora entras y, pero el hermano otra vez con el mismo pantalón. La hermanita, ¿será que no? Y entras mirando todo, pero no estás realmente con un corazón dispuesto ¿para quién? Para Dios. Se ha perdido la esencia, se ha perdido lo importante. Dice que las personas que rechazan la obra del Espíritu Santo son personas que no agradan a Dios. Y no agradan a Dios no porque Dios no les ame, porque Dios ama a todo el mundo. Dios ama al violador, a todas estas. ¿Qué Biblia leen ustedes? ¿Dios ama a la prostituta también? ¡Wow! Ahora me sorprendieron. Claro, al homicida, a todo. No es que Dios no los ame, sino que Dios no encuentra agrado en esas personas. Mire lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Claro, una cosa es que Dios nos ame incondicionalmente y otra cosa es que nosotros nos esforcemos por agradar a un Dios que nos ama. Este versículo es muy conocido. Pero sin fe ¿qué es? ¿Entendemos la magnitud de la palabra imposible? Es imposible. Ay, pero yo predico, Señor. ¿Y qué? Yo canto. ¿Y qué? Ay, es que yo voy a la clínica y oro por él. ¿Y qué? Usted no tiene fe. Lo hace porque yo tengo misericordia y lo uso. Lo hace porque yo le he colocado dones, talentos. Lo hace porque simplemente yo he decidido que usted sea un instrumento, pero usted no cree, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hagas lo que hagas, tus obras, tus actos no cuentan para nada. A propósito, me dijeron que por favor les dijera, ya me acordé de otro anuncio, que traigan ropita nueva para unas personas que están trabajando aquí en el parque. Nueva, pues no que sea de almacén, pero que sea de buen estado, ¿no? No va a traer calzoncillos con 4 huecos ni nada de eso. No, que traiga ropa buena o sea, póngase usted en el papel. Si usted la fuera a recibir, se pondría lo que está trayendo. Entonces, no es que usted diga, ay, sí, yo le di ropa a esas personas que tenían necesidad, yo le di mercado. Sí, está bien, eso está bien, todo eso está bien. Pero si usted se acerca a Dios sin fe, se quedó en obras, no está agradando a Dios. Sin fe es imposible, imposible. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Creer para acercarme a Dios y agradarle. Al Dios que me ama incondicionalmente, busco agradarle. Y mientras el Espíritu no esté obrando en el corazón, no hay fe. Solo hay incredulidad. Solo está el pecado de incredulidad. Entonces, dice la palabra, esta incredulidad podríamos de alguna manera atribuirla solamente a las personas de afuera. Es que esos que están afuera,
Yo no sé qué pasa en nosotros a veces. En nosotros no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Y por esos compañeros que tengo yo de pastores que, no, por ustedes no. A veces llegamos a la iglesia y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Anoche fue un hermano a hablar conmigo y cuando salía a dejarlo para que tomara el taxi, pasé por la tienda de la esquina de mi casa. Les está yendo bien. Estaba lleno. Económicamente, porque de resto nada. Estaba llena esa tienda. Y yo le dije, uy, hermano, la gente me tiene hasta la 1, 2 de la mañana escuchando a Diomedes. Bueno, ahí me están discipulando. Le dije, pero yo era de estos. Yo era los que me sentaba ahí. Yo era los que sacaba unos bafles así de grandes afuera para ponerme a tomar y hacerle bulla al resto. ¿De dónde me sacó Dios? Pero ahora soy pastor. Ahora paso y digo, ¿y esos hijos del diablo que no apagan esa música? ¿Sí? Se van a ir al infierno por estarse gastando el dinero del pan en bebidas alcohólicas. Se nos olvidan muchas cosas. Somos desmemoriados. ¿Acaso nuestro corazón no estaba duro? Hombre, que deje de fumar esa vaina, que eso no, pues naturaleza. Estaba duro y lleno de humo. ¿Quién te convenció de lo contrario? El Espíritu. ¿Ves? Entonces atribuimos que todo el pecado es para los que están afuera y nos olvidamos que nosotros venimos de afuera. Pero ojo, el problema también está en la iglesia. Ay, ay, ay. El problema está en la iglesia, en la iglesia. Nosotros, no importa, si estando en el Señor decimos, no, eso ya nosotros no se crea mucha cosa. La palabra del Señor dice que el que piense estar firme, cuídese. No el que cree, porque algunos dicen que el que cree, no, la palabra dice, el que piensa estar firme, no se engañe en su mente. Ay, no, es que yo ya soy hijo de Dios, ya tengo ganado el cielo, salvo, siempre salvo, gloria a Dios, aleluya. No, suelte el argumento y aterrícese. Porque uno puede estar en la iglesia, morirse en la iglesia e irse para el infierno. ¿Sí? Eso dice la palabra del Señor. Y aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos campañas, en tu nombre recogimos 10. Ay, también eso, sí. En tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Y qué pasó? No, pues yo no los conozco, dice el Señor. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, estaban en la iglesia, pero eran hacedores de maldad. La Biblia lo dice. Entonces, no es eso que estemos exentos nosotros de ninguna forma. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Y vuelvo a usar una palabra que ya usamos esta mañana. Porque es imposible, otra vez, imposible, esa palabra deberían cambiarla por otra. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Cómo estaban estas personas que fueron iluminadas? En la oscuridad, en la penumbra, ¿cierto? Estaban bajo el poder del maligno que opera en la oscuridad. Pero estos fueron iluminados, o sea, estaban aquí en la oscuridad y fueron puestos, traspuestos, dice la palabra, al reino de Dios, a la luz. Gloria a Dios. Y gustaron del don celestial, o sea, personas que vieron la gracia de Dios, que vieron la misericordia de Dios haciendo muchas cosas por ellos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que también tenían dones, tenían, ¿cierto? Tenían gracia del Espíritu de Dios, tenían poder del cielo. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, personas que recibían palabra y también la transmitían, ¿no? Personas que personas convertidas. Me parece que está hablando de personas convertidas, personas que nacieron de nuevo, personas que están bien cimentadas. Y los poderes del siglo venidero se movían en lo sobrenatural y recayeron. ¿Qué pasó?
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué pasó con estas personas? Eran creyentes. ¿Usted conoce a alguien que ha estado en la iglesia, que alguna vez ha estado predicando, que alguna vez ha estado siendo usado por Dios y hoy está en la tienda otra vez? Y hoy otra vez está en un mundo que no debiera estar. Yo creo que la mayoría conocemos personas así. Personas que están ebrias y dicen, yo fui a la iglesia 10 años, hermano, eso a mí no me diga. Yo conozco al pastor fulano, al pastor sultano, conocen más pastores que cualquiera. No, eso yo. ¿Qué pasó con ellos? Llegaron al Espíritu Santo. Se olvidaron de la esencia, del poder del Espíritu. Y dice que le conocieron, fueron alumbrados por Él, vivían en comunión con Él, pero se descuidaron. No estamos exentos. Entonces, después de ser personas de fe, se vuelven incrédulos y vuelven al mismo proceso de las personas que estaban afuera. Vuelven a la incredulidad. Oiga, hermano, si vio que Dios sanó, ¿qué sanó? Eso es pura carreta. Yo que estuve en la iglesia, yo nunca vi sanidades. ¿Hablan así? Sí, hablan así. Porque se vuelven enemigos de la fe. El espíritu inmundo entra y toma ocasión en ellos y se vuelven muchas veces más incrédulos que los mismos que están afuera sin el conocimiento del Señor. Y si hay algo duro es tratar con una persona que ha conocido al Señor. Discúlpeme, hermana, mire, es que la palabra del Señor dice, no, a mí no me venga con eso, que yo creo en un Dios de amor y de misericordia. La palabra del Señor dice que su misericordia es desde el norte hasta el sur. Y uno queda uno atónito ante la verdad que conocen. Conocen palabra, conocen todo. Lo que no tienen es un corazón arrepentido. Y dice que es imposible. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Se opusieron a la obra del Espíritu Santo. Dice Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es afrenta? Afrenta es insultar y despreciar. Estando en la iglesia hay gente que se vuelve enemiga del Espíritu. Les decía en el servicio esta mañana, el Señor dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Dios. Esto lo había explicado, pero quiero volverlo a explicar. ¿Qué es eso de poner la mano en el arado y mirar hacia atrás? ¿Alguien conoce cómo se ara en el campo? ¿Ramiro conoce? ¿Alguna vez vio unos bueyes en acción? Entonces se consigue un par de toros, ¿no? Aunque también lo hacen con mulas, señora. ¿Cómo? A la antigua, sí, ahora es con tractores. Pero es que cuando el Señor escribió no habían tractores. A propósito, muchas gracias. Estuve cazándola hace 15 días allá en Santander. Me dejaron aguantar mucha hambre. Me levantaban calumnias, decían que yo comía mucho, pero me atendieron muy bien, gracias a Dios. De verdad, fue muy especial el matrimonio de esta chica con esto. Lo cierto del caso es que colocaban el par de bueyes y les colocaban el yugo. Entonces, un buey acá, otro buey acá, y en la mitad, esta mañana me dijeron cómo se llamaba, una vara así grande, timón. Entonces le colocaban el timón y aquí venía una cosa así curva y abajo tenía el metal. Y agarraban y le ponían el pie, lo metían en la tierra y empezaba el tipo a hurgar a los bueyes acá para que empezaran a caminar, y era al uno y al otro para que caminaran parejo, pero él tenía que llevar aquí el control para que el surco quedara como derecho. Entonces el Señor Jesús dice, cualquiera que pone la mano en el arado, quiero que se imagine, pone la mano en el arado, está ahí con sus bueyes y todo, y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Qué es lo que estás diciendo, Señor? Dijo que cualquiera que cree en mí y se descuida es un torcido. Ya se lo explico. Pone la mano en el arado, pone los bueyes y empieza. Nunca va a quedar ese surco derecho. ¿Qué es? Un torcido.
Dice, no es digno de mí. Básicamente, el Señor nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, para que no te tuerzas, para que te mantengas firme, para que mantengas tu convicción hasta el último día de la vida. Entonces, el Señor nos está diciendo claramente que cuando uno entra en los caminos del Señor, debe pelear todos los días para mantenerse, que no se puede descuidar. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en esa función. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Es el Espíritu de Dios el que nos alienta a orar. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva día tras día a buscar en su palabra. Pero si dejas al Espíritu, terminarás volviéndote enemigo del Espíritu. Vas a retroceder y te vas a ver en serios problemas, porque ahora está en peligro tu salvación. Ahora estás en peligro de condenación. Entonces la cosa se pone realmente difícil. Ese es el pecado imperdonable, la incredulidad, que puede pasarle al que está afuera o a los que estamos adentro. Desde ese punto de vista parece que no hay nada que hacer. Pero tengo que volver a Marcos 3:28, la parte A. Marcos 3:28. Porque creo que la Biblia se está contradiciendo, discúlpeme usted. Y si no es la Biblia, es el Señor el que se está contradiciendo. Dice, de cierto os digo, y está hablando el Señor Jesús, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, todos los pecados serán perdonados, ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. ¿Cuántos pecados son perdonados? ¿La blasfemia también? ¿Sí? Ahí sí se despertó. Todos los pecados, sí le convenía. Todos los pecados, sí, no, y tiene razón. Todos los pecados, ¿cierto? Entonces, Señor, explíqueme cómo es eso. Primero me dice, no se preocupe, todos los pecados le van a ser perdonados a todos los hombres en la tierra, todas las blasfemias, pero el que se meta con el Espíritu no le será perdonado. Entonces no son todos los pecados. Claro. O sea, póngase de acuerdo, Señor. Sí, yo creo que deberíamos hacer como una protesta e ir a agarrar el cielo a piedra o a quemar el Transmilenio, si tiene, yo no sé, porque se está contradiciendo en algo. Primero dice, sí, todos los pecados le van a ser perdonados, pero después dice, no, quieto, si usted se descacha con el Espíritu no va a tener perdón. No, lo que el Señor estaba diciendo es, básicamente, que en Él siempre hay una oportunidad. Que si usted le cierra las puertas al Espíritu Santo, su corazón se va a endurecer. Y estando duro en su corazón, difícilmente la palabra le va a penetrar. Difícilmente va a ser convencido del pecado. Pero la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Dígame una cosa. ¿Sería que alguien oró por usted para que pudiera estar hoy en los caminos del Señor? ¿Cómo tenía el corazón? ¡Ay, tierno! No se traten mal, no se den látigo. Tenían un corazón bonito. No, tenían ese corazón endurecido como yo lo tenía endurecido, pero alguien oró, alguien clamó, alguien pidió al cielo y Dios tocó ese corazón, lo quebrantó y nos llevó al arrepentimiento. O sea que hay esperanza. El asunto es que la persona que tiene el corazón duro no va a poder entrar en razón hasta que no haya alguien. Por eso es importante la iglesia que esté orando por otras personas. Uno no puede dar por perdido absolutamente nada mientras esté vivo, hermano. Mientras tengamos vida y esperanza, no importa qué tan cruel sea el pecado que esté cometiendo esa persona, si hay alguien orando, intercediendo por esa persona, Dios finalmente le va a convencer, le va a cambiar. No podemos dejar de orar por lo que tenemos que orar. No puedes pensar que alguien que falló simplemente ya está condenado. No podemos pensar que alguien que militó en la fe ya no tiene oportunidad. En el Señor siempre hay oportunidad. Él dice que nadie que venga a Él le echa fuera. Así de sencillo. Nadie.
No importa, hermano, cuál sea la condición del hombre, de esa mujer, ya sea que fuera una persona de fe o una persona de afuera. Nosotros como iglesia estamos llamados a interceder, estamos llamados a clamar, estamos llamados a pedir por esas personas. No somos el juez de nadie. Recuerde que aún esas personas que militaron, esas personas de las cuales habla el libro de Hebreos, que dice que es imposible que después de gustar del don, de tener el Espíritu Santo, de ser personas que conocen la palabra, dice que es imposible. No es que la Biblia se contradiga. Lo que pasa es que nosotros como iglesia no hemos entendido la función que tenemos como hijos de Dios. La palabra del Señor dice: si alguno cae, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué hacemos nosotros con las personas que fallan? Los juzgamos, los desechamos, los descartamos. Y nos olvidamos que aún fallando siguen siendo hijos. Ojo con eso. ¿Qué siguen siendo? Voy a pensar que cualquiera de nosotros tiene un muchacho y no es exactamente el mejor muchacho. Entonces nos salió ladroncito el chino. Salió ladroncito el chino y vicioso. Sí, medio raterito así. Porque como es hijo nuestro, si fuera uno de allá sí sería un ladrón descarado. Pero un hijo nuestro no puede ser medio ladroncito. O le gustan las cosas que no son de él, para que... Entonces tú te enteras de que tu hijo está delinquiendo, te enteras que tu hijo está haciendo lo malo. Entonces ¿ahora qué haces? Dices: no es mi hijo. Yo no conozco a ese muchacho, le voy a quitar el apellido. ¿A dónde le van a aceptar que le quite el apellido? Dígame. En ningún lado. Seguirá siendo tu hijo, sea que haga las cosas bien o que haga las cosas mal. Ahora, déjeme explicarle para terminar. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente, según lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, te da derecho a ser hijo de Dios. Porque creíste en el Hijo de Dios, ahora eres hijo de Dios. Pero si se apartó, si hizo lo que no era correcto delante de los ojos del Señor, entonces ¿ahora qué? ¿Es un hijo del diablo? No es un hijo del diablo. Es un hijo de Dios en desobediencia. Pero sigue siendo. ¿Qué tenemos que hacer la familia de la fe? No volverle a hablar. Sí, está bien. ¿Alguna otra idea? Escarnearlo, sí, ponerlo en escarnio público. Decirle para dónde se va a ir. ¿Estás en el infierno? No. La Biblia dice: orad los unos por los otros. La palabra del Señor nos manda a tener misericordia como nuestro Padre tiene misericordia de nosotros. Entonces, cuando hablamos de pecado imperdonable, hablamos de que personas que caen en necedad, ya sea porque están en el mundo o porque en la iglesia no supieron apreciar lo que Dios les dio, tienen oportunidad siempre y cuando nosotros como iglesia hagamos la función que debemos cumplir delante de nuestro Padre, y es orar por los perdidos. ¿Para qué orar por el homosexual si no tiene oportunidad? ¿Para qué perdemos tiempo orando por el mundo si sabemos que la palabra dice que esto se va a poner peor? No oremos por el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué orar por la gente que está afuera si ya son? No, hay oportunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad, usted tuvo la oportunidad, yo tuve la oportunidad, y los que están allí también tienen la oportunidad, hermano, sin importar lo que hayan hecho. Finalmente nuestro Dios sigue siendo un Dios de amor y de misericordia. Sigue un Dios que sigue teniendo sus brazos abiertos. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Este es un sinvergüenza, indiscutiblemente, hay que echarlo de la casa. Pide la herencia, va y se la tira con prostitutas. Cuando está pelado y aguantando hambre, entonces vuelve a la casa. No, ahora es hermano. No, ¿usted va a compartir eso? No. Pero no, el Padre tiene algo que no sé qué es. El Padre lo ve de lejos. Yo me imagino que todos los días salía al camino a ver, así como en una loma, a ver cuándo aparece mi hijo. Todos los días esperando por su hijo. Así es nuestro Padre, espera todos los días por nosotros. Y cuando lo ve, en vez de salir con un mazo a darle, en vez de recriminarle, en vez de decirle descarado en que se tiró la plata de la herencia, le manda a colocar un vestido nuevo. No tiene razón de ser, yo no estoy de acuerdo con eso. Póngale zapatos, póngale un anillo, mátenle el ternero más gordo. No, hermano, ¿qué pasa con recompensándole el pecado? Ese es nuestro Dios.
Ese es el amor del Padre, es el amor de nosotros. Y aún una persona que ha renegado del Espíritu, que se ha vuelto en contra de la fe, tiene oportunidad a la medida que nosotros aprendamos a interceder por esas personas. No estamos llamados para juzgar, no estamos llamados para señalar y mucho menos para condenar a nadie. Nosotros no somos jueces de nadie, somos seres humanos que acertamos, pero Dios nos guarde que también fallemos y lleguemos a caer. Dios siempre está dispuesto a perdonar, o sea que tengo que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí es cierto. Todo pecado es perdonado y toda blasfemia es perdonada cuando el Espíritu de Dios vuelve a entrar en acción y quebranta el corazón del hombre. A mí me alegran esas noticias. A mí me alegra porque es un Dios de oportunidades, es un Dios que siempre está buscando los suyos. El sinvergüenza ese se perdió. No, no se perdió. Mientras esté vivo no se ha perdido. Clame, póngase sobre sus rodillas, pida con lágrimas y Dios hará lo que tenga que hacer. Esa es la verdad del pecado imperdonable. Cuando el Señor Jesús se lo dijo a los escribas, les dijo: ustedes con su conocimiento le están cerrando las puertas al Espíritu Santo y ahí sí no tienen nada que hacer. Pero nosotros tenemos esa bendición, no solamente del conocimiento, sino de la vivencia del Espíritu. Pidámosle a Dios que nos afirme, pero también pidámosle al Señor por aquellos que no tienen la posibilidad hoy de estar en el camino de Dios y por los que han fallado. Siempre hay. Finalmente, Dios siempre estará ahí. Como el Padre, recuerde la parábola del Hijo Pródigo, como el Padre bueno, esperando por todos. Uno de los versículos que más me conmueve es cuando Pedro le están preguntando: bueno, ¿y qué es el advenimiento del Señor? Y dice: no crean que sea así como ustedes piensan, que el Señor lo tiene por tardanza. No, es que está esperando a que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, ¿para qué escribió el Apocalipsis, Señor? Si el Apocalipsis dice que la gente le va a volver, pero el Señor, sabiendo lo que va a pasar en el futuro, sigue creyendo todos los días, esperando como el buen Padre amoroso que un alma se arrepienta, que alguien vuelva al camino. ¡Wow! Incline su cabeza, por favor. Y pídale a Dios que le fortalezca en la fe. Si usted se ha sentido débil, cansado, si han habido momentos en los que usted quiere tirar todo, y dígale: Dios, ayúdame. Usted se ha apartado. Si usted está peleando contra un pecado, está peleando contra algo, dígale: Dios, aquí estoy. Estoy buscando, Señor, nuevamente de ti. Estoy esperando en ti, Señor. Dígale: Señor, tómame de tu mano. Yo no tengo la suficiente fuerza para agarrarme. No tengo, Padre, todo lo que necesito, Dios. Es que tú tengas misericordia de mí, que me tomes, que nunca me sueltes, Señor. Que tus misericordias se engrandezcan día tras día en mi vida, Señor. Que sean los días, Señor Dios, que tú has dispuesto para mí en esta tierra, pero siempre, Señor, bajo tu voluntad. Siempre, Señor, bajo la forma y la manera que es tuya. Si usted duda, dígale: Señor, ayúdame en medio de mi incredulidad. Ayúdame a creer, por favor. Que en el nombre de Jesús podamos creer, podamos levantarnos, remontarnos, Señor, de una manera especial. Ten misericordia, Dios. Imploramos, Señor, por todos los que un día estuvieron en una iglesia, por personas que un día cantaron, lloraron, predicaron, personas que un día, Señor, sirvieron al reino con entusiasmo y hoy no están, Señor. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, para que toda dureza de su corazón desaparezca, para que seas tú nuevamente inquietándoles, tocándoles, quebrantando la resistencia que ha colocado Satanás, y puedan volver a tus caminos, puedan ser restaurados y levantados en ti, Señor. Por favor, ten misericordia de cada una de esas vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Pedimos por los que están afuera, Señor, sumidos en la desgracia del pecado, por todos los que están allí en la oscuridad, Señor, para que el poder tuyo, Señor, los toque,
para que les cambie, Señor, su forma, sus maneras en las cuales, Señor, hoy creen, Padre mío, tener la razón. Y seas tú convenciéndoles, Dios, y trayéndoles a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo a todas las personas que están en casa. El Dios Todopoderoso sea con ustedes de una manera especial. Doy gracias al Señor también por sus oraciones, por su respaldo al ministerio y por lo que ustedes siembran aquí. Gracias. La mayoría de ustedes me conocen y saben que mi ministerio no se mueve en dinero, pero necesitamos dinero para hacer las cosas. Doy gracias por sus diezmos, por sus ofrendas. Siguen Nequi, Da Vivienda, Bancolombia, ahí como está en la pantalla. Usted puede hacer su aporte, por favor. Eso sí, especifíqueme si es un diezmo, una ofrenda y quién lo da. Y su número de cédula son importantes allí para llenar los requisitos legales que nos exige la DIAN. Les bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición del cielo. Oro para que tengan una semana espectacular y que sea el Dios Todopoderoso, el eterno Rey, engrandeciendo su misericordia sobre ustedes y sus familias de una manera especial. Nos vemos el martes madrugando con Dios a las 5 de la mañana. Chao.